Suscríbete si quieres saber cómo se derrumban imperios. Berlín, 9 de noviembre de 1918. El Kaiser Guillermo II, emperador de Alemania y rey de Prusia, huye del país en tren hacia Holanda. En las calles, soldados y marineros amotinados ondean banderas rojas. El gobierno imperial colapsa. La república es declarada desde una ventana del Reichstag. 2 días después, 11 de noviembre, Alemania firma el armisticio que termina la Primera Guerra Mundial. 4 años de guerra total, 2 millones de soldados alemanes muertos, 4 millones heridos, economía destrozada, población hambrienta, ejército en retirada, y el imperio más poderoso de Europa Central simplemente deja de existir en cuestión de semanas. ¿Cómo llegó Alemania desde dominar el continente en 1914 hasta colapso total en 1918? La respuesta no es simple. No fue una batalla decisiva. No fue un error táctico. Fue convergencia de colapso militar, económico, logístico, político y social simultáneos. Fue el bloqueo naval británico matando de hambre a civiles durante 4 años. Fue la entrada de Estados Unidos con recursos industriales ilimitados. Fue el agotamiento del ejército después de ofensivas suicidas en primavera de 1918. Fue la revolución interna cuando marineros y trabajadores dijeron «no más». Esta es la historia de cómo un imperio colapsa no con explosión dramática, sino con implosión lenta e inevitable cuando todos los sistemas fallan simultáneamente. Porque las guerras no las pierden solo los ejércitos en el frente. Las pierden sociedades enteras cuando ya no pueden o no quieren sostener el peso de la guerra. Antes de entrar en el colapso de 1918, necesitamos entender la posición de Alemania al inicio de la guerra en agosto de 1914. Alemania era la potencia industrial dominante de Europa continental, producción de acero superior a Francia y Rusia combinadas, industria química más avanzada del mundo liderada por gigantes como BASF, Bayer y Swoext, sistema ferroviario más eficiente de Europa con más de 60.000 kilómetros de vías, ejército más grande y mejor entrenado con tradición militar prusiana de excelencia. Sistema educativo superior que producía ingenieros y científicos de clase mundial, ciencia y tecnología de vanguardia en química, física, medicina. La población alemana era de aproximadamente 67 millones, joven, productiva, educada, leal al Kaiser y al concepto de imperio. Alemania tenía aliados, Austria-Hungría, segunda potencia del bloque, Imperio Otomano controlando Oriente Medio, Bulgaria uniéndose después. Tenía plan militar detallado desarrollado durante décadas, el Plan Schlieffen modificado por Moltke el Joven, diseñado para ganar guerra de 2 frentes rápidamente mediante knockout de Francia en 6 semanas a través de Bélgica neutral, luego giro masivo de fuerzas hacia el este para enfrentar a Rusia antes de que pudiera movilizar completamente su masa humana. Tenía confianza casi absoluta en victoria rápida. Los generales alemanes, oficiales, Kaiser, todos creían que estarían en casa para Navidad. Esa confianza no era delirante, sino justificada por capacidades militares e industriales reales y superiores. Pero Alemania tenía vulnerabilidad crítica estructural que sería fatal a largo plazo, dependencia de importaciones y vulnerabilidad absoluta a bloqueo naval. Alemania importaba aproximadamente 1/3 de sus necesidades alimentarias, especialmente granos de Rusia y América, grasas animales, proteínas. Importaba materias primas industriales críticas, caucho natural de plantaciones tropicales, cobre de América y África para cables eléctricos y casquillos de proyectiles, nitratos naturales de Chile para explosivos y fertilizantes, petróleo de América y Oriente Medio, algodón para uniformes, lana para ropa de invierno. Alemania tenía carbón abundante del Ruhr, hierro de Lorena, producción de acero masiva en el Ruhr y Silesia, pero muchas otras materias primas críticas venían necesariamente del exterior, y el exterior significaba comercio marítimo global, y el mar estaba controlado absoluta e indiscutiblemente por la Royal Navy británica,
la flota más grande y poderosa del mundo, con más de 300 buques de guerra, incluyendo decenas de dreadnoughts y cruceros de batalla. Alemania tenía la Hochseeflotte, flota de batalla respetable y moderna, pero inferior numéricamente y sin posibilidad realista de derrotar a Royal Navy en batalla decisiva. Eso significaba que en guerra prolongada, Alemania podría ser estrangulada económicamente mediante bloqueo. Los planificadores alemanes lo sabían. Por eso, el Plan Schlieffen exigía victoria rápida. Guerra prolongada era escenario de pesadilla. El bloqueo naval británico comenzó inmediatamente en agosto de 1914, apenas días después de declaración de guerra, y fue mantenido con rigor implacable y sistemático durante 4 años completos. Y crucialmente continuó incluso después del armisticio de noviembre de 1918 hasta la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919. Aproximadamente 8 meses adicionales de bloqueo después del fin de hostilidades. La Royal Navy estableció patrullas navales permanentes controlando todos los accesos marítimos al Mar del Norte, bloqueando efectivamente todos los puertos alemanes del norte. Cualquier barco mercante neutral intentando comerciar con Alemania era interceptado en alta mar, inspeccionado exhaustivamente, y si llevaba cargamento considerado contrabando de guerra, era confiscado, su carga incautada, el barco escoltado a puerto británico. La definición de contrabando de guerra fue expandida constantemente y de manera unilateral por británicos para incluir inicialmente armas y munición, luego metales y químicos, luego alimentos, luego prácticamente todo excepto artículos médicos humanitarios básicos. Alemania quedó virtualmente aislada del comercio global. Las importaciones cayeron en picada dramática. Para 1916, habían caído aproximadamente 70% comparado con niveles de preguerra. Al principio, en 1914 y principios de 1915, Alemania tenía reservas estratégicas de alimentos almacenadas y podía sostener población relativamente bien mediante racionamiento organizado. Pero conforme la guerra continuaba mes tras mes, las reservas se agotaban inexorablemente y la producción agrícola doméstica alemana era gravemente insuficiente para alimentar 67 millones de personas sin importaciones. ¿Por qué era insuficiente la producción agrícola? Por múltiples razones convergentes. Porque millones de trabajadores agrícolas jóvenes y fuertes fueron reclutados al ejército, dejando granjas trabajadas por ancianos, mujeres y niños menos productivos físicamente. Porque caballos de granja, herramienta esencial de agricultura premecanizada, fueron requisados masivamente para uso militar, transporte de artillería, carretas de suministros, caballería, dejando granjas sin potencia animal para arar campos grandes. Porque fertilizantes, especialmente nitratos esenciales para rendimientos agrícolas modernos, escaseaban dramáticamente, pues la industria química alemana priorizaba absolutamente producción de explosivos militares sobre fertilizantes agrícolas, y los nitratos chilenos importados estaban bloqueados. Porque semillas de calidad escaseaban. Porque maquinaria agrícola se deterioraba sin repuestos importados. La producción agrícola alemana cayó aproximadamente 40 a 50% durante la guerra comparada con niveles de preguerra. Con importaciones bloqueadas casi completamente y producción doméstica cayendo a la mitad, el hambre masiva era inevitable, solo cuestión de tiempo. Comenta bloqueo si sigues aquí. El invierno de 1916 a 17 fue llamado en memoria colectiva alemana Steck-Rüben-Winter, el invierno de los nabos o rutabagas, porque la población alemana civil urbana sobrevivía principalmente comiendo nabos, tubérculo almidonado normalmente usado como forraje animal, no alimento humano preferido. La cosecha de papas de 1916 había fallado casi completamente por enfermedad de tizón y condiciones climáticas adversas. Los granos escaseaban críticamente. La carne era rareza extrema, reservada para heridos y enfermos graves. Las grasas, mantequilla, aceites, virtualmente desaparecieron del mercado legal. El azúcar escaseaba.
Las raciones oficiales, distribuidas por gobierno mediante sistema de cupones, eran insuficientes para sostener salud básica. Aproximadamente 1000 a 1200 calorías diarias, cuando un adulto trabajando manualmente necesita 2500 a 3000 calorías para mantener peso y salud. La gente cazaba palomas, gorriones, cuervos en parques urbanos, criaba conejos en balcones y sótanos, comía perros y gatos callejeros cuando podía capturarlos, comía cáscaras de papa, hojas de remolacha, productos antes considerados basura. El mercado negro prosperaba, pero solo para quienes tenían dinero, y la inflación galopante destruía poder adquisitivo de salarios y ahorros. Los niños crecían desnutridos, desarrollando raquitismo por deficiencia de vitamina D y calcio, escorbuto por deficiencia de vitamina C, anemia por deficiencia de hierro, desarrollo físico y mental retardado. Los ancianos morían en números alarmantes, sus cuerpos debilitados, incapaces de resistir invierno frío sin calefacción adecuada, carbón racionado y sin nutrición adecuada. Las estimaciones confiables de muertes civiles alemanas directamente atribuibles a hambre y enfermedades relacionadas con desnutrición causadas por el bloqueo varían según fuente y metodología, pero cifras conservadoras académicas superan 400.000 muertes civiles en exceso durante el periodo de guerra y bloqueo. Algunas estimaciones más agresivas alcanzan 700.000 o incluso 800.000 muertes en exceso. 400.000 a 800.000 civiles, principalmente niños pequeños y ancianos, muertos no por bombas ni balas ni gas venenoso, sino por hambre lenta, sistemática, causada porque el enemigo controlaba el mar y cortaba acceso a alimentos. Esa es la realidad de guerra total moderna. La distinción entre combatiente y civil se disuelve, poblaciones enteras se convierten en objetivos. Matar de hambre a bebés es táctica de guerra aceptada. El bloqueo naval británico fue legal bajo derecho internacional de la época, pero era arma genocida en efecto, si no en intención formal, y funcionó. Destruyó moral civil alemana, debilitó físicamente a generación entera, contribuyó directamente a colapso interno. El impacto del hambre prolongada en moral civil y cohesión social era devastador y progresivo. Al principio de la guerra, en 1914 y primeros meses de 1915, la propaganda nacionalista feroz, el fervor patriótico genuino, el apoyo casi universal a defensa de la patria sostenían apoyo público masivo a la guerra. Las victorias iniciales en el este, Tannenberg, Lagos Masurianos, eran celebradas. Había optimismo de victoria rápida, pero conforme el hambre empeoraba mes tras mes, conforme los ataúdes y los heridos regresaban del frente por decenas de miles, conforme la guerra se prolongaba año tras año sin victoria ni fin visible, el apoyo público se erosionaba inexorablemente. Las huelgas de trabajadores industriales comenzaron en 1916, pequeñas y localizadas al principio, luego creciendo en tamaño y frecuencia. En abril de 1917, huelgas masivas coordinadas en Berlín y otras ciudades industriales, Leipzig, Düsseldorf, Essen, involucraron cientos de miles de trabajadores de fábricas de munición y armamento, demandando paz inmediata, pan suficiente y reformas políticas democráticas. El gobierno imperial y militar reprimió huelgas con mano dura brutal, arrestando líderes sindicalistas, enviando a algunos trabajadores considerados instigadores directamente al ejército como soldados rasos asignados a frentes peligrosos como castigo, prohibiendo asambleas, censurando prensa obrera. Pero la represión no resolvía causas subyacentes del descontento: hambre, guerra interminable, falta de voz política. El descontento crecía y se radicalizaba. El Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, el partido político más grande de Alemania en preguerra con millones de miembros y votantes, que inicialmente había apoyado créditos de guerra patrióticamente en agosto de 1914, se dividió internamente por la guerra.
Una facción radical pacifista formó el Partido Socialdemócrata Independiente, USPD, en 1917, oponiéndose abiertamente a continuación de la guerra y demandando paz negociada sin anexiones. Elementos más radicales aún formaron la Liga Espartaquista, liderada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, precursora directa del Partido Comunista Alemán, inspirados por la revolución bolchevique en Rusia de octubre-noviembre de 1917, que había derrocado al zar y luego al gobierno provisional, estableciendo primer Estado socialista revolucionario. La polarización política en Alemania aceleraba peligrosamente mientras el sufrimiento civil aumentaba. Extrema derecha nacionalista demandando anexiones masivas y victoria total. Extrema izquierda demandando revolución socialista y paz inmediata. Centro político tradicional colapsando. Kaiser y gobierno imperial perdiendo legitimidad y control. Deja un like si esto te impacta. La economía alemana estaba siendo literalmente devorada, consumida, destruida por la guerra total. El gasto militar del gobierno imperial consumía aproximadamente 60 a 70% del presupuesto nacional anual durante la guerra. Eso es proporción insostenible que requería financiamiento extraordinario. El gobierno financiaba la guerra mediante 3 métodos principales. 1. Impuestos, principalmente impuestos indirectos sobre consumo y impuestos directos sobre ingresos aumentados, pero siempre insuficientes políticamente para cubrir gastos masivos, porque aumentar impuestos demasiado causaría revueltas. 2. Bonos de guerra vendidos masivamente a ciudadanos alemanes mediante campañas de propaganda intensas, apelando a patriotismo, prometiendo retornos atractivos después de victoria. Millones de alemanes compraron bonos de guerra con ahorros, invirtiendo en victoria nacional. Esos bonos eventualmente se volverían completamente sin valor tras derrota e hiperinflación, destruyendo ahorros de vida de millones de familias de clase media. 3. Simplemente imprimiendo dinero fiduciario, aumentando oferta monetaria sin respaldo correspondiente en oro o producción económica real, causando inflación masiva inevitable. El marco alemán perdía valor constantemente contra divisas extranjeras y en términos de poder adquisitivo doméstico. En 1914, el tipo de cambio era aproximadamente 4 marcos por dólar estadounidense. Para 1918, había colapsado a más de 7 marcos por dólar y cayendo. Y después de la guerra, colapsaría apocalípticamente en hiperinflación de 1923, donde billones de marcos no compraban un pan. Los salarios nominales aumentaban, pero nunca seguían el ritmo de inflación galopante. Los trabajadores industriales ganaban nominalmente más marcos por semana, pero esos marcos compraban cada vez menos pan, menos carbón, menos ropa. Los ahorros en cuentas bancarias y bonos gubernamentales se evaporaban en valor real. La clase media alemana, pilar histórico del apoyo al Kaiser y al orden imperial, era empobrecida progresivamente, viendo ahorros de generaciones destruidos. El resentimiento crecía no solo contra enemigos externos, británicos, franceses, rusos, sino contra el propio gobierno imperial por prolongar guerra que causaba miseria, sin fin aparente y sin victoria prometida. La cuestión política central se volvía: ¿vale la pena continuar esta guerra? Cada vez más alemanes respondían: no. La producción industrial alemana, aunque impresionante en términos absolutos incluso bajo presión de guerra, también sufría progresivamente por escasez de materias primas críticas bloqueadas y por agotamiento de mano de obra. Escasez de materias primas forzaba sustituciones de calidad inferior con impacto en desempeño. El caucho natural bloqueado fue reemplazado por caucho sintético primitivo, producido mediante proceso químico complejo, pero de calidad inferior, menos duradero, especialmente problemático para neumáticos de vehículos y sellos. El cobre escaseaba tanto que campanas de iglesias de bronce por toda Alemania fueron requisadas y fundidas para producir casquillos de proyectiles de artillería, latón siendo aleación de cobre.
Los nitratos chilenos naturales esenciales para explosivos y fertilizantes fueron reemplazados por proceso Haber-Bosch de síntesis industrial de amoníaco desde nitrógeno atmosférico e hidrógeno, innovación química brillante por la cual Fritz Haber recibiría premio Nobel que salvó literalmente capacidad alemana de producir explosivos cuando suministros naturales fueron cortados. Pero el proceso Haber-Bosch consumía cantidades masivas de energía eléctrica y requería plantas industriales complejas. El petróleo escaseaba, limitando uso de vehículos motorizados. El algodón escaseaba, forzando sustitución con fibras sintéticas primitivas en uniformes. La calidad de munición y equipo militar bajaba progresivamente conforme la guerra avanzaba y presiones aumentaban. Proyectiles de artillería producidos en 1917 y 18 tenían tasas de fallo, DUDs que no explotaban, significativamente más altas que proyectiles de 1914 por control de calidad deficiente en producción apresurada con trabajadores menos experimentados. Uniformes de tela de mala calidad se desintegraban después de semanas de uso en trincheras. Botas con suelas de cartón prensado en lugar de cuero porque cuero escaseaba, desintegrándose en barro. Fusiles y ametralladoras con piezas de reemplazo de acero de baja calidad propenso a fracturas. Los soldados alemanes en frente en 1918 literalmente no tenían equipo de calidad equivalente a soldados alemanes de 1914. La máquina de guerra alemana se desgastaba no solo en bajas humanas, sino en degradación material. Militarmente, Alemania enfrentaba situación estratégica cada vez más insostenible e imposible. La guerra se había estancado completamente en dos frentes masivos. En el frente occidental, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, aproximadamente 700 kilómetros de trincheras continuas. Millones de hombres atrapados en guerra de desgaste estática, combatiendo batallas masivas como Verdun, Somme, Passchendaele, que consumían cientos de miles de vidas y montañas de munición y recursos sin ganancias territoriales significativas ni decisivas. En el frente oriental, guerra más móvil en estepas y bosques de Polonia, Galicia, Rumania, pero frentes enormes de miles de kilómetros y enemigo ruso, con recursos humanos aparentemente ilimitados, capaz de absorber pérdidas masivas. Alemania luchaba simultáneamente en ambos frentes. Precisamente, la pesadilla de guerra de dos frentes que el Plan Schlieffen había intentado evitar mediante victoria rápida. Además, pequeños frentes secundarios. Italia contra Austria-Hungría, aliado alemán débil requiriendo soporte alemán constante. Balcanes, Oriente Medio contra británicos. Alemania era potencia central de coalición, pero también cargaba peso de sostener aliados más débiles. La movilización militar alemana era total y agotadora. Aproximadamente 13 millones de hombres alemanes sirvieron en fuerzas armadas durante la guerra de población total de 67 millones. Eso es casi 20% de población total, aproximadamente 35 a 40% de toda la población masculina en edad militar, 18 a 45 años. Cada hombre reclutado era hombre que no trabajaba en granja, fábrica, mina, ferrocarril. La economía civil estaba drenada sistemáticamente de trabajadores productivos. Las mujeres reemplazaban masivamente a hombres en fábricas, granjas, oficinas, servicios, en números sin precedentes, pero no podían compensar completamente pérdida de mano de obra masculina joven y fuerte. La productividad económica per cápita caía. Las bajas militares alemanas acumuladas eran staggering, devastadoras, insostenibles. Aproximadamente 2 millones de soldados alemanes murieron durante los 4 años de guerra, muertes confirmadas. 4 millones más fueron heridos, muchos mutilados permanentemente, amputaciones, ceguera, desfiguramiento facial. Otros traumatizados psicológicamente con lo que entonces llamaban shock de proyectil o neurosis de guerra, hoy reconocido como PTSD severo.
1 millón fueron capturados como prisioneros de guerra, principalmente en Frente Oriental colapsante. De los 13 millones que sirvieron, más de 7 millones fueron bajas de algún tipo, muertos, heridos, capturados. Más del 50% de tasa de bajas acumulada. Eso es devastación generacional. Generaciones enteras de hombres jóvenes alemanes fueron diezmadas. Pueblos pequeños, rurales, perdieron literalmente todos sus hombres jóvenes. Las listas de muertos publicadas en periódicos diariamente eran interminables, columnas de nombres. El duelo nacional era omnipresente, cada familia tocada por muerte o herida. Y conforme las bajas aumentaban, la calidad de tropas de reemplazo enviadas al frente caía dramáticamente. Las divisiones profesionales de 1914 consistían en soldados bien entrenados, muchos con años de servicio, oficiales profesionales competentes, suboficiales experimentados, cohesión de unidad. Para 1917 y 18, las divisiones de reemplazo consistían en hombres mayores, 40 a 45 años, menos resistentes físicamente, adolescentes apenas 18 años con entrenamiento apresurado de pocas semanas, heridos recuperados enviados de vuelta prematuramente, todos menos capaces física y mentalmente que tropas profesionales de 1914. Los oficiales jóvenes de reemplazo tenían entrenamiento acelerado mínimo. Los suboficiales experimentados habían muerto o sido heridos en números desproporcionados. El ejército alemán de 1918 era sombra agotada en capacidad y moral del ejército profesional de 1914. Mantenía disciplina y capacidad técnica superiores a muchos enemigos, pero el agotamiento era innegable. Comparte esto ahora. La Revolución Rusa de febrero-marzo de 1917 que derrocó al zar Nicolás II, y luego la Revolución Bolchevique de octubre-noviembre que derrocó al gobierno provisional e instaló a Lenin y los bolcheviques, fue simultáneamente salvación temporal y amenaza existencial profunda para Alemania. Por un lado positivo desde perspectiva alemana, el colapso de Rusia como enemigo beligerante efectivo terminó el Frente Oriental. El Tratado de Brest-Litovsk, firmado en marzo de 1918 entre Alemania y la Rusia. Bolchevique formalizó paz separada. Terminó oficialmente la guerra en el este, permitiendo a Alemania transferir aproximadamente 1 millón de tropas desde el Frente Oriental al Frente Occidental en preparación para ofensivas finales de primavera. Eso parecía oportunidad dorada potencialmente decisiva para victoria antes de que tropas estadounidenses llegaran en masa. Alemania también extrajo términos extremadamente duros de Rusia débil, anexión efectiva de Polonia, Ucrania, estados bálticos, territorios enormes con recursos. Eso parecía validar apuesta de guerra expansionista. Pero por otro lado amenazante, la revolución bolchevique exitosa en Rusia demostró peligrosamente que imperios autocráticos milenarios podían colapsar desde dentro, que soldados hambrientos y exhaustos podían amotinarse masivamente, que revoluciones socialistas radicales eran posibles no solo en teoría marxista, sino en práctica real. Las ideas revolucionarias bolcheviques se filtraban inevitablemente en Alemania a través de prisioneros de guerra alemanes en Rusia expuestos a propaganda bolchevique, a través de propaganda internacional bolchevique transmitida por radio y periódicos clandestinos, a través de socialistas radicales alemanes que miraban a Rusia como modelo inspirador. Los bolcheviques llamaban explícitamente a trabajadores y soldados de todos los países beligerantes a levantarse contra guerra imperialista, derrocar gobiernos capitalistas, establecer repúblicas socialistas soviéticas. Socialistas radicales alemanes, especialmente Liga Espartaquista, escuchaban atentamente. El gobierno alemán imperial y conservador temía genuinamente contagio revolucionario, tanto como temía ejércitos aliados. La revolución en Rusia, paradójicamente, salvó temporalmente a Alemania de guerra de dos frentes, pero introdujo virus revolucionario
que eventualmente mataría al imperio desde dentro. La entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917 cambió fundamentalmente e irreversiblemente el balance estratégico global. Estados Unidos no era simplemente otro beligerante sumándose a coalición. Era superpotencia económica e industrial de escala incomparable con cualquier nación europea. Población de más de 100 millones, el doble que Alemania, no agotada por guerra. Producción industrial que superaba a toda Europa combinada en acero, automóviles, maquinaria, agricultura mecanizada. Recursos naturales vastos, petróleo, carbón, hierro, cobre, alimentos en superabundancia, prácticamente autosuficiente. Capital financiero ilimitado para prestar a aliados. Y crucialmente, población y economía completamente no agotadas por 3 años de guerra total, frescas, intactas. Estados Unidos comenzó movilización masiva sistemática. Reclutó mediante servicio militar obligatorio y entrenó millones de soldados organizados en fuerza expedicionaria estadounidense bajo comando del general Pershing. Construyó barcos mercantes y de guerra a ritmos sin precedentes en historia. Astilleros estadounidenses producían barcos más rápido de lo que submarinos alemanes los hundían. Produjo munición, fusiles, artillería, equipo en cantidades que dejaban pequeñas incluso las capacidades industriales británicas y francesas impresionantes. Las tropas estadounidenses comenzaron a llegar a Francia en números significativos en primavera de 1918. Inicialmente decenas de miles, luego cientos de miles mensualmente. Frescas, bien alimentadas, entusiastas, jóvenes, motivadas ideológicamente por hacer el mundo seguro para la democracia, equipadas con fusiles y ametralladoras estadounidenses y artillería francesa moderna. Para verano de 1918, llegaban aproximadamente 300.000 soldados estadounidenses mensualmente a Francia. Para septiembre, más de 1,5 millones de soldados estadounidenses estaban en Francia, organizados en divisiones de combate. Para noviembre, más de 2 millones, con proyecciones de 4 millones para 1919 si la guerra continuaba. Alemania podía calcular matemáticamente simple e inevitablemente. Con cada mes que pasaba, los aliados se fortalecían dramáticamente mientras Alemania se debilitaba. La ventana de oportunidad para victoria alemana se cerraba rápidamente. Quizás se había cerrado ya. El tiempo trabajaba absolutamente contra Alemania. Las ofensivas alemanas de primavera de 1918, conocidas colectivamente como Kaiserschlacht, Batalla del Kaiser, o ofensivas Ludendorff por el general Erich Ludendorff, que las planificó y comandó, fueron apuesta estratégica desesperada calculada de todo o nada. El razonamiento estratégico era simple, brutal y lógico dentro de situación imposible. Alemania tenía ventaja temporal pequeña pero real tras transferir tropas y artillería masivamente desde Frente Oriental colapsado, antes de que tropas estadounidenses llegaran en masa abrumadora. Debía usar esa ventaja temporal para lanzar ofensiva masiva decisiva en Frente Occidental, romper líneas aliadas estancadas durante 3 años, separar físicamente ejércitos británico y francés impidiendo mutuo apoyo, capturar París o al menos nodos ferroviarios críticos, forzar rendición de Francia o al menos paz negociada favorable antes de que ventaja temporal se evaporara bajo marea estadounidense. Era reconocimiento implícito brutal de que Alemania no podía ganar guerra prolongada de desgaste. Era ahora o nunca. Victoria rápida en primavera de 1918 o derrota inevitable. La Operación Michael, lanzada el 21 de marzo de 1918 en sector del Somme, fue la mayor y más ambiciosa de estas ofensivas. Más de 3 millones de soldados alemanes concentrados en frente de ataque de aproximadamente 100 kilómetros, apoyados por más de 6.000 cañones de artillería de todos los calibres desde 77 milímetros hasta obuses superpesados de 420 milímetros. Bombardeo de preparación
masivo de 5 horas comenzando a las 4:40 de la mañana bajo cobertura de niebla densa natural y cortinas de humo artificial, combinando alto explosivo convencional con saturación masiva de gas venenoso, fosgeno y gas mostaza. Diseñado no solo para destruir posiciones físicamente, sino para aterrorizar y desmoralizar psicológicamente. Nuevas tácticas revolucionarias de Stoßtruppen, tropas de asalto, desarrolladas por General Oskar von Hutier e implementadas sistemáticamente. Pequeños grupos de soldados de élite armados con granadas, lanzallamas portátiles, ametralladoras ligeras capturadas, infiltrándose rápidamente a través de puntos débiles, identificados en lugar de avance en oleadas frontales, penetrando profundo detrás de líneas enemigas, causando caos, aislando puntos fuertes para que tropas regulares siguientes los limpiaran. Era doctrina táctica más sofisticada de la guerra, precursora de Blitzkrieg de Segunda Guerra Mundial. Funcionó espectacularmente bien inicialmente. Las líneas británicas en sector del Somme, defendidas principalmente por Quinta Ejército Británico bajo General Gough, colapsaron bajo presión abrumadora. Los alemanes rompieron completamente las primeras líneas de trincheras, luego segundas líneas, luego penetraron campo abierto detrás. Avanzaron hasta 60 kilómetros en primera semana, el mayor avance territorial en frente occidental desde 1914. París estaba bajo amenaza real directa, a menos de 120 kilómetros de punta avanzada alemana. El pánico aliado era palpable. Haig, comandante británico, emitió orden del día desesperada de espaldas contra la pared, prohibiendo retrocesos adicionales. Foch fue nombrado comandante supremo unificado de fuerzas aliadas para coordinar respuesta. Reservas francesas fueron enviadas urgentemente para apuntalar líneas británicas colapsando. La posibilidad de victoria alemana decisiva parecía real durante días, pero la ofensiva finalmente no logró objetivos estratégicos decisivos a pesar de éxitos tácticos impresionantes. Las líneas aliadas se doblaron peligrosamente, pero no se rompieron completamente e irreparablemente. Los alemanes avanzaban más rápido de lo que su propia logística podía sostener. Las baterías de artillería pesada no podían seguir ritmo de avance porque tenían que moverse por terreno destruido sin carreteras funcionales, munición y suministros no llegaban a tropas avanzadas en cantidades necesarias, porque infraestructura ferroviaria en territorio recién capturado estaba sistemáticamente destruida por aliados retirándose, caballos y camiones escaseaban. Los soldados alemanes avanzados, muchos literalmente hambrientos durante meses bajo racionamiento severo, encontraban almacenes de suministros aliados abandonados llenos de comida abundante, vino, tabaco, chocolate, y se detenían para saquear y comer vorazmente en lugar de continuar avanzando persiguiendo enemigo. La disciplina militar se erosionaba bajo tentación de abundancia después de años de privación. Las bajas alemanas eran enormes y aceleraban. Aproximadamente 250.000 bajas en Operación Michael sola en 3 semanas, incluyendo desproporcionadamente las mejores tropas de asalto Stoßtruppen que lideraban ataques y morían primero. Y cuando la ofensiva finalmente se detuvo por agotamiento físico y logístico, a mediados de abril sin haber capturado objetivos estratégicos críticos, los alemanes habían gastado irreversiblemente sus mejores tropas restantes, su munición cuidadosamente acumulada durante meses, su última reserva estratégica, su última oportunidad realista de victoria. Ofensivas subsecuentes lanzadas en otros sectores en abril, Operación Georgette en Flandes, mayo-junio, Operación Blücher-York en Aisne, julio, Operación Marne-Schütz-Reims, segunda batalla del Marne, lograron cada vez menos, costaron cada vez más bajas, agotaron últimas reservas. Para julio de 1918, el ejército alemán estaba completamente agotado, las reservas estratégicas vacías, la munición severamente escasa, moral cayendo, soldados exhaustos física y mentalmente. El contraataque aliado masivo comenzó en julio con ofensiva francesa en Marne y aceleró dramáticamente en agosto con la ofensiva de Amiens
del 8 al 11 de agosto, batalla que el propio Ludendorff llamaría desesperadamente el día negro del ejército alemán en historia de esta guerra. Los aliados ahora tenían superioridad numérica, masiva y creciente, gracias a flujo continuo de tropas estadounidenses frescas sumándose a ejércitos francés y británico regenerados. Tenían superioridad abrumadora en armamento moderno. Cientos de tanques británicos y franceses atacando en masa coordinada, 580 tanques en Amiens solo, incluyendo Mark Finn, Whippets, Renault FT. Algo que Alemania no podía igualar con apenas 20 tanques A7B toscos en total. Tenían superioridad absoluta en aviación. Cientos de aviones aliados dominaban cielos, bombardeando, ametrallando, observando para artillería, mientras aviación alemana era numéricamente inferior y carente de combustible. Tenían superioridad aplastante en artillería y munición, miles de cañones disparando millones de proyectiles, suministro virtualmente ilimitado gracias a producción industrial estadounidense, británica, francesa combinada. La batalla de Amiens, del 8 de agosto, fue devastadora para moral alemana. Ataque aliado comenzó a las 4:20 de la madrugada bajo cobertura de niebla densa, sin bombardeo preliminar prolongado que alertara a alemanes, usando elementos sorpresa táctica. Cuarto ejército británico bajo Rawlinson, primer ejército francés bajo Devaney, divisiones canadienses y australianas de élite, atacaron coordinadamente en frente de 24 kilómetros. Avanzaron más de 11 kilómetros el primer día, penetración masiva. Capturaron 30.000 prisioneros alemanes en 4 días, 500 piezas de artillería, miles de ametralladoras. Muchos soldados alemanes se rindieron con resistencia mínima, exhaustos, hambrientos, desmoralizados, viendo causa como perdida. La famosa disciplina y moral combativa del ejército alemán se fracturaba visiblemente. Ludendorff, leyendo reportes de batalla, comprendió que el ejército ya no podía sostener defensa efectiva, que la guerra estaba perdida militarmente. El 8 de agosto fue día que rompió la voluntad del alto mando alemán. El ejército alemán comenzó retirada general organizada en todo el frente occidental en agosto-septiembre, cediendo terreno capturado en ofensivas de primavera, luego cediendo más, retirándose hacia líneas defensivas preparadas, Hindenburg Line, más cortas y defendibles. No era colapso caótico total inicialmente como ejército ruso en 1917, sino retirada organizada por oficiales profesionales intentando preservar ejército. Pero era retirada, retroceso, reconocimiento tácito de derrota. Cada kilómetro cedido era kilómetro que nunca se recuperaría. La moral alemana en todos los niveles se quebraba progresivamente. Los soldados empezaban a cuestionar abiertamente sentido de continuar. Las deserciones aumentaban, soldados abandonando unidades, caminando hacia retaguardia, algunos rindiéndose deliberadamente a enemigo. Unidades enteras se rendían con resistencia simbólica mínima cuando presionadas. El concepto mismo de victoria alemana se desvanecía de conciencia colectiva, reemplazado solo por esperanza desesperada de simplemente sobrevivir individualmente hasta fin inevitable. El colapso progresivo de los aliados de Alemania aceleraba fatalmente la presión estratégica sobre Alemania, aislándola completamente. Bulgaria, bajo presión de ofensiva aliada desde Salónica subiendo Balcanes, firmó armisticio el 29 de septiembre de 1918, abandonando guerra. El Imperio Otomano colapsaba militarmente en todos los frentes: Palestina, Siria, Mesopotamia bajo ofensivas británicas exitosas, Armenia bajo presión rusa y Armenia. Firmó armisticio el 30 de octubre. Austria-Hungría, aliado principal de Alemania, se desintegraba completamente desde dentro por tensiones nacionalistas explosivas. Checos proclamando Checoslovaquia independiente, eslavos del sur proclamando Yugoslavia, rumanos uniéndose a Rumania, polacos proclamando independencia, húngaros separándose de Austria. El ejército austrohúngaro simplemente se disolvió con soldados de diversas nacionalidades abandonando y caminando a casa.
Austria-Hungría firmó armisticio el 3 de noviembre. Para principios de noviembre de 1918, Alemania estaba completamente sola, luchando sin aliados contra coalición de Gran Bretaña, Francia, Italia e Estados Unidos, con ejércitos de docenas de naciones menores. La situación militar era absolutamente insostenible. No había posibilidad de victoria. Solo cuestión de cuánto tiempo resistir antes de colapso total. Ludendorff y el alto mando militar alemán, enfrentando realidad innegable en septiembre, reconocieron finalmente que la guerra estaba perdida irreversiblemente desde perspectiva militar. En reunión el 29 de septiembre en Spa, Ludendorff informó al Kaiser y gobierno civil que debían buscar armisticio inmediatamente, dentro de días, no semanas, antes de que colapso militar total se volviera inevitable y términos empeoraran catastróficamente. Ludendorff argumentó que ejército podía sostener defensa algunas semanas más si necesario para negociación, pero no indefinidamente. Recomendó formar gobierno parlamentario más democrático inmediatamente para negociar con aliados desde posición más favorable. Aliados habían indicado que solo negociarían con gobierno democrático alemán, no con Kaiser autocrático. Esa admisión de derrota del propio alto mando militar, que había prometido victoria durante 4 años, fue shock devastador para líderes políticos civiles. Pero era innegable. El gobierno alemán, ahora liderado por príncipe Max von Baden como canciller en gobierno parlamentario reformado, envió solicitud formal de armisticio al presidente estadounidense Woodrow Wilson el 3 de octubre, basándose en 14 puntos de Wilson como base de paz justa. Wilson respondió con demandas: democratización de Alemania, Kaiser debía irse, evacuación de territorios ocupados. Las negociaciones continuaron durante octubre mientras combates seguían, soldados muriendo mientras políticos negociaban. Las noticias de que Alemania estaba buscando armisticio, admisión implícita pública de derrota, devastaron moral civil y militar alemana completamente. La población, que había sufrido 4 años de privación terrible, bajo promesa constante de victoria gloriosa, descubría que todo había sido en vano, que millones habían muerto por nada. La ira masiva se dirigía hacia líderes políticos y militares. ¿Por qué continuaron guerras si no podían ganar? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué sacrificaron millones de vidas por nada? Las protestas masivas y huelgas políticas explotaban por toda Alemania urbana durante octubre. El 29 de octubre, crisis final comenzó cuando marineros de la Hochseeflotte en Kiel y Wilhelmshaven, la orgullosa flota de alta mar alemana que había pasado casi toda la guerra inactiva en puerto por miedo a Royal Navy, recibieron órdenes de zarpar para batalla suicida final desesperada de honor contra Royal Navy. El alto mando naval, incapaz de aceptar derrotas sin gloria, planeó sacrificar flota y miles de marineros en gesto simbólico inútil. Los marineros, enterándose del plan suicida mientras armisticio se negociaba, rehusaron obedecer. Se amotinaron masivamente, arrestaron oficiales que intentaron forzar obediencia, tomaron control físico de barcos de guerra izando banderas rojas de revolución. El motín se expandió explosivamente desde Kiel. Marineros y trabajadores portuarios formaron consejos de marineros y trabajadores, Matrosen und Arbeiterräte, inspirados directamente por soviets bolcheviques rusos, tomaron control de ciudades portuarias enteras. Desarmar on policía, izaron banderas rojas. Para primeros días de noviembre, la revolución se extendía imparablemente por Alemania. Múnich declaró República Socialista Bávara. Otras ciudades seguían día tras día. Los consejos de trabajadores y soldados tomaban control local. El Kaiser y gobierno imperial perdían control efectivo del país. El 9 de noviembre de 1918, Berlín estaba en caos revolucionario. Manifestaciones masivas, huelgas generales, soldados amotinados uniéndose a manifestantes. El canciller príncipe Max von Baden, viendo imperio colapsando irreversiblemente,
anunció unilateralmente por radio la abdicación del Kaiser Guillermo II sin consultarlo formalmente. Intento desesperado de salvar monarquía constitucional eliminando figura más odiada. Falló completamente. Philipp Scheidemann, líder del SPD, proclamó república desde ventana del Reichstag a multitud reunida, acto preventivo para evitar que comunistas espartaquistas proclamaran República Socialista Soviética estilo ruso. El Kaiser, enfrentando realidad brutal de que literalmente nadie, ni ejército, ni gobierno, ni pueblo, lo apoyaba o quería, huyó cobardemente en tren especial a exilio en Holanda neutral esa misma noche. Nunca regresaría a Alemania. Viviría en exilio lujoso en castillo holandés hasta muerte en 1941. El Imperio Alemán, fundado en 1871 en Versalles tras victoria sobre Francia, dejó de existir legalmente. 1000 años de monarquía Hohenzollern terminaron. 2 días después, 11 de noviembre de 1918, representantes del nuevo gobierno republicano alemán civil, encabezados por Matthias Erzberger, del Partido del Centro, firmaron armisticio en vagón de tren especial en claro del bosque de Compiègne, al norte de París, lugar elegido deliberadamente por aliados para humillación máxima. Los términos del armisticio: entrega de quantidades massivas de armamento, 5.000 cañones de artillería, 25.000 ametralladoras, 3.000 morteros de trinchera, 1.700 aviones de combate. Entrega de flota submarina completa, entrega de flota de superficie, bloqueo naval continuado hasta tratado de paz definitivo, reparaciones financieras masivas por determinar. Los términos eran diseñados para hacer imposible que Alemania reanudara combate si negociaciones de paz colapsaban. Alemania no tenía opción de negociar. Firmó. La guerra terminó oficialmente a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la hora 11 del día 11 del mes 11, momento elegido deliberadamente por simbolismo numérico. Las armas callaban finalmente en frente occidental después de 1567 días de combate. Soldados de ambos bandos salían cautelosamente de trincheras, algunos celebrando eufóricamente, otros simplemente exhaustos y aturdidos. Muchos incrédulos de que realmente hubiera terminado. Se intercambiaban cigarrillos, chocolate, abrazos a través de alambre de púas que ayer los separaba como enemigos mortales. Pero entre firma del armisticio a las 5 de la mañana y cese del fuego efectivo a las 11, 6 horas mortales pasaron donde combates continuaron y más soldados murieron innecesariamente. Estimaciones sugieren que más de 8.000 soldados de ambos bandos murieron, fueron heridos o desaparecieron en esas últimas 6 horas absurdas de una guerra ya terminada. El último soldado estadounidense muerto, sargento Henry Gunther, murió a las 10:59, un minuto antes del armisticio. Muerte absurda, final de guerra absurda. ¿Por qué perdió Alemania? La pregunta obsesionaría a Alemania durante décadas, alimentaría debates históricos y generaría mito político venenoso que envenenaría República de Weimar y facilitaría ascenso nazi. La explicación más peligrosa fue el mito de Dolchstoßlegende, la leyenda de la puñalada por la espalda, propagada inicialmente por Ludendorff y Hindenburg y adoptada fanáticamente por nacionalistas y nazis. La idea de que el ejército alemán nunca fue derrotado en campo de batalla, sino traicionado por políticos socialistas, pacifistas y judíos en casa que sabotearon esfuerzo de guerra y firmaron armisticio deshonroso cuando victoria aún era posible. Ese mito es objetivamente falso, pero políticamente potente y duradero. La realidad es que Alemania perdió por convergencia compleja de factores interconectados: militares, económicos, logísticos, políticos, sociales. El bloqueo naval británico, sostenido implacablemente durante 4 años y 8 meses, mató de hambre a población civil alemana, destruyó moral interna, debilitó físicamente a generación entera, hizo imposible sostener economía de guerra. La entrada estadounidense en abril de 1917
inclinó balance industrial, financiero y humano irreversiblemente contra Alemania. El agotamiento completo del ejército alemán tras ofensivas de primavera de 1918, fallidas que gastaron últimas reservas sin lograr victoria decisiva. La superioridad aliada abrumadora en artillería, tanques, aviación y logística para verano-otoño de 1918. El colapso de todos los aliados de Alemania, Bulgaria, Imperio Otomano, Austria-Hungría, dejándola absolutamente aislada. La revolución interna cuando marineros amotinados, trabajadores hambrientos y soldados exhaustos dijeron colectivamente: «Suficiente, no más». No fue un factor único aislado. Fue sistema político, militar, económico, social completo, colapsando simultáneamente bajo estrés acumulativo de guerra total, que Alemania simplemente no podía sostener a largo plazo contra coalición de enemigos colectivamente más numerosos, más ricos en recursos, con mejor acceso a comercio global, y eventualmente incluyen dos superpotencia industrial estadounidense intacta. El costo humano para Alemania fue devastador más allá de capacidad de estadísticas de capturar sufrimiento. 2 millones de soldados muertos confirmados, cada uno una vida individual con familia, sueños, futuro destruido. 400.000 a 800.000 civiles muertos por hambre y enfermedades relacionadas causadas por bloqueo. 4 millones de soldados heridos, muchos mutilados permanentemente con amputaciones, ceguera, desfiguración facial, requiriendo reconstrucción quirúrgica primitiva, o traumatizados psicológicamente con trastornos mentales permanentes. Millones de viudas, huérfanos sin padres, padres sin hijos. Generación perdida literalmente, demografía alemana distorsionada durante décadas por pérdida desproporcionada de hombres jóvenes. Economía completamente destrozada, ahorros de clase media evaporados por inflación y bonos de guerra sin valor, infraestructura industrial desgastada, deuda nacional masiva impagable. Territorio perdido impuesto por Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919. Alsacia-Lorena devuelta a Francia. Territorios orientales, Poznania, Prusia Occidental, dados a Polonia recién recreada. Corredor polaco separando Prusia Oriental del resto de Alemania. Danzig, convertida en ciudad libre internacional. Todas las colonias africanas y del Pacífico confiscadas y distribuidas entre vencedores como mandatos de Liga de Naciones. Reparaciones de guerra impuestas cuya cantidad exacta se establecería después, pero eventualmente, en 1921, alcanzaría suma astronómica de 132.000 millones de marcos oro, diseñada para ser impagable, mantener a Alemania débil económicamente durante generaciones. Fuerzas armadas, alemanas limitadas drásticamente. Ejército limitado a 100.000 voluntarios sin servicio militar obligatorio, sin tanques, sin artillería pesada, sin aviación militar, sin submarinos. Flota de superficie limitada a barcos pequeños anticuados. Renania desmilitarizada completamente. Prohibido fortificar o estacionar tropas en zona de 50 kilómetros de ancho en orilla este del Rin. Ocupación militar aliada de Renania por 15 años. Cláusula de culpa de guerra. Artículo 231. Forzando a Alemania a aceptar responsabilidad moral completa por causar guerra. Alemania humillada internacionalmente, tratada como criminal, excluida inicialmente de Liga de Naciones. La amargura y resentimiento nacional alemán resultantes del Tratado de Versalles, percibido universalmente en Alemania como diktat injusto impuesto por vencedores vengativos, alimentarían directamente extremismo político en República de Weimar. Alimentarían desestabilización política constante. Golpes de Estado intentados. Putsch de Kapp, 1920. Putsch de Múnich de Hitler, 1923. Violencia política de paramilitares de extrema derecha y extrema izquierda. Asesinatos políticos. Y eventualmente,
facilitarían ascenso de nazismo prometiendo revertir Versalles, restaurar orgullo nacional, castigar traidores de noviembre y establecer hegemonía alemana en Europa. El colapso de 1918 no fue final de tragedia alemana, sino prólogo de tragedia aún mayor. El armisticio no trajo paz inmediata ni alivio a sufrimiento alemán. El bloqueo naval británico continuó cruelmente hasta junio de 1919, 8 meses después del armisticio, hasta firma formal del Tratado de Versalles. El propósito aliado declarado era presionar a Alemania para aceptar términos punitivos del tratado mediante amenaza de hambre continuada, pero significaba que hambre civil alemana continuó empeorando, quizá alcanzando peor punto en invierno de 1918 a 19, porque soldados desmovilizados regresaban masivamente a casa, millones en semanas, buscando alimentos inexistentes, aumentando presión sobre suministros ya críticos. Estimaciones sugieren que 100.000 o más civiles adicionales murieron durante esos meses de bloqueo post-armisticio. Muertes completamente innecesarias desde perspectiva militar. Eso alimentó odio profundo visceral hacia aliados, especialmente británicos percibidos como responsables principales del bloqueo asesino. El Tratado de Versalles, firmado solemnemente en Salón de Espejos del Palacio de Versalles, el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después de asesinato del archiduque Franz Ferdinand, que desencadenó guerra, impuso términos que Alemania consideraba humillantes y económicamente devastadores. Alemania no fue invitada a negociar términos, sino simplemente presentada con texto y forzada a firmar bajo amenaza de invasión y continuación de bloqueo. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Hermann Müller, firmó con profunda amargura. El tratado fue percibido en Alemania como traición de principios de paz justa que Wilson había prometido en 14 puntos, como venganza de Francia especialmente. Desestabilizó República de Weimar desde nacimiento, porque gobierno democrático que lo firmó fue inmediatamente etiquetado por extrema derecha como gobierno de criminales de noviembre que traicionaron nación. La República de Weimar heredó situación imposible, economía destrozada, deuda impagable, obligaciones de reparaciones masivas, territorio reducido, limitaciones militares severas, población traumatizada y amargada, divisiones políticas abismales entre extrema izquierda comunista y extrema derecha nacionalista con centro democrático débil. La hiperinflación de 1923 destruyó completamente lo que quedaba de clase media alemana. Ahorros de vida se volvieron literalmente sin valor cuando un billete de 1 billón de marcos no compraba un pan. Fotografías de época muestran niños jugando con pilas de billetes sin valor, papel pintado más barato que billetes. La humillación económica nacional era completa. La Gran Depresión, iniciada en 1929, con colapso de Wall Street, golpeó a Alemania particularmente duro, porque economía alemana dependía de préstamos estadounidenses. Desempleo masivo alcanzó 6 millones, 30% de fuerza laboral. Desesperación económica y humillación nacional crearon caldo de cultivo perfecto para extremismo. Hitler y el partido nazi explotaron brillantemente ese resentimiento. Prometían restaurar orgullo nacional alemán. Prometían revocar Tratado de Versalles. Prometían reconstruir fuerzas armadas poderosas. Prometían venganza contra criminales de noviembre que firmaron armisticio y tratado. Prometían chivos expiatorios convenientes. Judíos acusados falsamente de conspiración internacional, marxistas acusados de sabotaje interno, demócratas acusados de debilidad. Prometían Lebensraum, espacio vital en el este mediante conquista. Millones de alemanes desesperados, empobrecidos, humillados, resentidos, creyeron las promesas. En elecciones de julio de 1932, nazis se convirtieron en partido más grande del Reichstag.
En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. En meses, estableció dictadura totalitaria. En 6 años, lanzó Segunda Guerra Mundial, invadiendo Polonia. El camino de colapso de 1918 a ascenso nazi, de 1933 a Segunda Guerra Mundial de 1939, fue línea casi directa de causalidad histórica. El tratamiento de Alemania derrotada en Versalles no previno guerra futura, sino la hizo prácticamente inevitable. ¿Podría Alemania haber ganado Primera Guerra Mundial bajo circunstancias realistas? Es contrafactual tentador explorado interminablemente por historiadores y aficionados, pero evidencia histórica sugiere respuesta negativa, no a largo plazo. La única ventana de oportunidad real era victoria rápida decisiva en 1914, ejecutando Plan Schlieffen perfectamente. Derrotar Francia en 6 semanas, capturar París, forzar rendición francesa, luego girar fuerzas completas hacia Rusia antes de que pudiera movilizar completamente. Si eso hubiera sucedido, guerra habría terminado en 1914 con victoria alemana. Pero requería perfección imposible, movilización sin fricción, logística perfecta, enemigos colapsando exactamente según plan, sin resistencia belga inesperada, sin intervención británica inmediata. No sucedió. Plan Schlieffen falló en Marne en septiembre de 1914. Guerra se estancó en trincheras. Una vez que guerra se convirtió en guerra prolongada de desgaste, las matemáticas demográficas, industriales y de recursos favorecían inexorablemente a aliados. Más población colectiva, más recursos naturales, más capacidad industrial combinada, acceso a comercio global mientras Alemania estaba bloqueada y eventual entrada de Estados Unidos con recursos prácticamente ilimitados. Alemania, bloqueada y aislada en Europa Central, simplemente no podía igualar eso sostenidamente durante años. Podría haber evitado derrota catastrófica total mediante paz negociada temprana. Quizá en 1916, después de Verdun y Somme, mostraron que ningún bando podía romper estancamiento decisivamente, o en principios de 1917, antes de entrada estadounidense, cediendo algunas conquistas territoriales a cambio de terminar guerra con Alemania intacta territorialmente en Europa. Pero líderes alemanes, especialmente Ludendorff y Círculo Militar, rechazaron compromisos, insistieron en victoria total con anexiones masivas o nada, apostaron todo repetidamente. Esa apuesta falló trágicamente. Las lecciones del colapso alemán de 1918 son múltiples, complejas y relevantes mucho más allá de historia militar académica. Primera lección: guerra total moderna requiere no solo ejército fuerte y numeroso, sino economía robusta y sociedad civil capaces de sostener esfuerzo de guerra masivo durante años potencialmente, no solo meses. Segunda, control de rutas comerciales marítimas y bloqueo económico pueden ser tan decisivos estratégicamente como victorias en batallas terrestres. Tercera, moral civil es tan importante estratégicamente como moral militar. Población hambrienta y sufriendo eventualmente exigirá paz, sin importar situación militar. Cuarta, alianzas y coaliciones importan críticamente. Potencias aisladas luchan en desventaja severa contra coaliciones con recursos combinados superiores. Quinta, revolución interna desde abajo puede derrotar imperio tan efectivamente como ejércitos enemigos desde afuera. Sexta, liderazgo político civil competente es crítico. Militares tomando decisiones políticas estratégicas sin entender consecuencias políticas raramente termina bien. Séptima, tratados de paz punitivos. Vengativos crean resentimientos profundos que alimentan conflictos futuros en lugar de prevenirlos. Paz generosa y reconstructiva habría sido más sabia, pero políticamente imposible en 1919. El trauma colectivo alemán del colapso de 1918 persistió generacionalmente.
moldeando psicología nacional y cultura política durante décadas. La memoria de haber sido potencia dominante europea que colapsa completamente en años, de hambre masiva, de humillación en Versalles, de hiperinflación destruyendo ahorros, de desempleo masivo en depresión, todo cristalizó en determinación de nunca más ser débil, nunca más ser humillado. Eso impulsó tanto extremismo nazi de años 30, intentando corregir Versalles mediante agresión militar, como pacifismo profundo de Alemania Occidental post-Segunda Guerra Mundial, determinación de nunca repetir catástrofe. La experiencia histórica de colapso enseña lección profunda sobre fragilidad de poder que parece sólido. Los imperios, las grandes potencias, los sistemas que parecen permanentes e invencibles, pueden colapsar sorprendentemente rápido cuando múltiples sistemas fallan simultáneamente y población pierde fe en líderes. Cerremos con narrativa humana específica, dando rostro a estadísticas abstractas. Testimonio de soldado alemán en Frente Occidental, octubre de 1918, preservado en carta que sobrevivió. Ya no luchamos por victoria que sabemos imposible. Luchamos solamente para sobrevivir un día más, para volver a casa eventualmente. Sabemos que perdimos. Lo vemos en caras exhaustas de oficiales que ya no prometen victoria, sino solo ordenan resistencia. Lo escuchamos en silencio cuando preguntamos, ¿cuándo vendrán refuerzos? No vienen. No hay refuerzos. No hay munición suficiente. No hay comida suficiente. Cada día retrocedemos un poco más bajo presión enemiga que parece interminable. Los tanques enemigos avanzan y no tenemos nada para detenerlos excepto valor inútil. Sus aviones vuelan constantemente sobre nosotros bombardeando, ametrallando, y no vemos aviones alemanes respondiendo. Su artillería dispara sin parar día y noche, y nuestra artillería apenas responde porque no tiene proyectiles. Solo queremos que termine, solo queremos ir a casa. Pero casa ya no existe como la recordamos. Recibimos cartas diciendo que hay revoluciones en ciudades, que Kaiser huyó cobardemente, que todo colapsa. ¿Por qué seguimos aquí muriendo cuando todo ya terminó? No tengo respuesta. Solo obedezco órdenes mecánicamente porque no sé qué más hacer, porque disciplina militar es lo único que queda cuando todo lo demás colapsa. Testimonio de mujer civil en Berlín, noviembre de 1918, registrado en diario personal que sobrevivió. Las calles están llenas de soldados con banderas rojas gritando revolución. Dicen que hay república ahora, que Kaiser se fue como ladrón en noche. No sé qué significa para nosotros ordinarios. Solo sé que tengo hambre constante. He tenido hambre durante 4 años. Mis 3 hijos tienen hambre, sus cuerpos pequeños, delgados como palos. No hay pan, no hay carne, no hay mantequilla, no hay nada excepto nabos podridos y esperanza vacía. Dicen que guerra terminó finalmente. ¿Significa que habrá comida ahora? Rezo que sí, pero también escucho que bloqueo británico asesino continúa deliberadamente matando niños alemanes, incluso después de armisticio. ¿Por qué tanta crueldad? ¿No fue suficiente? Mataron a mi esposo en Francia en 1916. Mataron a mi hermano mayor en Rusia en 1915. Mataron a mi hijo menor de hambre aquí en casa en invierno de 1917. Su cuerpo simplemente demasiado débil para resistir neumonía. ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Nuestra extinción completa como pueblo? Simplemente queremos vivir, queremos paz, queremos comida para nuestros niños. ¿Es demasiado pedir después de todo este sufrimiento? Esas voces, multiplicadas por millones, cuentan historia humana real de colapso que estadísticas frías no pueden capturar completamente. El colapso del Imperio Alemán en 1918 no fue simplemente derrota militar en campo de batalla. Fue desintegración completa de sociedad entera bajo presión acumulativa insostenible de guerra total moderna. Fue traición de contrato social fundamental cuando gobierno ya no podía proteger ni alimentar a población que gobernaba. Fue quiebra moral colectiva
cuando sacrificio masivo ya no tenía propósito comprensible. Los imperios y grandes potencias colapsan así, no con explosión dramática única, sino con erosión progresiva acumulativa de todas las estructuras económicas, militares, políticas, sociales que sostienen poder, hasta que literalmente nada queda excepto ruinas físicas y memoria amarga envenenada que infecta generaciones futuras. Suscríbete si estas historias te hacen reflexionar profundamente sobre cómo poder se construye lentamente y se desmorona rápidamente, y cómo decisiones de líderes en momentos críticos determinan destinos de millones de personas ordinarias durante generaciones.